Déjame decirte dos cosas rápidas. La primera, hace más o menos como 3 semanas, si mal no recuerdo, 4, hablamos tú y yo de la intención del presidente López Obrador de lograr un acuerdo migratorio laboral para el campo agrícola, y yo le llamé a ese entonces el bracero de la cuarta transformación, ¿no? Es decir, el concepto es: vamos haciendo un acuerdo para que mandemos gente de México a Estados Unidos y que esa gente de México a Estados Unidos pueda trabajar en el campo, en las actividades que para el presidente son fundamentales y que son actividades pues de allá de los años 70 más o menos, y en este caso de los años 40, ¿no?, del siglo pasado. Pero el presidente nos dice a todos que no hubo un acuerdo para traer esos 2.5, 2.7 millones de vacunas de AstraZeneca. El resultado es que inmediatamente después, como decíamos la semana pasada, viene el equipo, ¿sí?, representante del presidente Biden aquí a México y a Guatemala, e inmediatamente después, el sábado, se anuncia este programa de México y Guatemala para controlar la migración en Centroamérica rumbo a México y por lo tanto rumbo a los Estados Unidos. Por más que le demos vueltas, la pregunta que uno se hace es: ¿de qué manera esto no indica, y así lo digo, de qué manera esto no indica que hubo un acuerdo? Porque todo indica que hubo el acuerdo. ¿Por qué le conviene al presidente López Obrador? Porque no tenemos vacunas y ya recibimos el primer envío de, creo que fue 1,5 millones de vacunas que arribaron el día de ayer. Estamos, por lo tanto, viendo que sí vale la pena, que recibimos lo que nos promete el gobierno de Estados Unidos. Para el gobierno de Estados Unidos es fantástico, porque lo que le permite al presidente Biden es rechazar todas las, pues yo diría, críticas que le han hecho gente como Debbie Lesko, que es una, vamos a llamarle diputada, es el equivalente representante del estado de Arizona, y que ya estaba echándole tierra al presidente porque estaban llegando 120,000 migrantes que han detenido en los últimos 2 meses aquí en la parte de Arizona y Texas. Entonces, el presidente Biden, con mucha definición clara, es: a ver, yo necesito que me controles mi frontera y contrólame allá en tu frontera. El gobierno de México y el gobierno de Guatemala le responden que sí. Yo no veo cómo pueda seguir negando el presidente López Obrador o el gobierno mexicano que hubo un acuerdo. Ese acuerdo es bueno, Luis, no tiene nada de malo. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo. Es un acuerdo positivo para el país. Nos permite a nosotros tener una relación buena, recibimos las vacunas. Y aquí es donde está tu pregunta, y me parece muy importante la que acabas de hacer. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos para de una vez hablar del TEMEC y crear las condiciones para que haya más inversión extranjera en nuestro país? Y desafortunadamente, tú acabas de dar la palabra. El gobierno del presidente López Obrador, en esta búsqueda, yo llamaría extraña, es un misterio para mí, de controlar el sector energético y ahora el sector minero con la cuestión del litio, no ha entendido que la manera más fácil de que recuperemos soberanía y de que tengamos verdaderamente crecimiento, autonomía y capacidad propia de desarrollo es que se instalen empresas en México y empleen a mexicanos en México, en lugar de mandar los mexicanos a Estados Unidos para ser empleados y maltratados en esa nación. Entonces, la pregunta para mí crucial es: ¿por qué no entiende el gobierno del presidente López Obrador que la mejor manera de desarrollar a un país sería que este país pudiera tener empleo en sus fronteras? Y no lo va a obtener si sigue rompiendo acuerdos, yendo en contra de la legalidad y destruyendo lo que ya se había construido tanto en el sector energético como en el sector minero. Una alianza muy positiva para nuestro país, teniendo empresas extranjeras y mexicanas participando tanto en la generación de energía como en su momento en lo que es la minería. Y creo que estos conceptos que todavía se usan en el gobierno del presidente López Obrador del pasado, de esta visión de pasado, nos van a afectar, Luis, porque este es el momento. Nosotros ofrecemos la capacidad de control migratorio que requieren los americanos, junto con los guatemaltecos, sin problema, y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de que se instalen aquí plantas y que además nos acepten a migrantes. Pero por último, Luis, ¿y por qué no buscar también, dado la apertura que hay en el gobierno del presidente Biden, ese acuerdo migratorio que se buscó en la época del presidente Fox
y que no se logró por falta de tiempo y por el famoso avionazos que hubo el 11 de septiembre, desafortunadamente. Entonces, Luis, aquí hay una cosa clave, estamos listos para hacerlo. Creo que el presidente López Obrador lo podría hacer porque tiene toda la fuerza de validez política que le permitiría llevar a cabo estas acciones sin que hubiera una crítica negativa contra él.